Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, no solo en el mundo del espectáculo, sino también en las profundidades de las redes sociales, especialmente entre los fans más fervientes de dos de las estrellas más queridas y deslumbrantes de Turquía. Y es que, como bien saben ustedes, en este canal nos encanta desentrañar esos misterios, esas pistas sutiles, esos guiños que nos dejan con la boca abierta, la mente trabajando a 1000 por hora y un mar de preguntas flotando en el aire. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad de detectives del espectáculo, les invito encarecidamente a darle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí y, sobre todo, a activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de nuestras investigaciones. Porque hoy, mis amigos, tenemos una historia que les va a fascinar, una trama que se despliega ante nuestros ojos y, créanme, está llena hasta el borde de sorpresas que ni los guionistas más audaces podrían prever. Últimamente las redes sociales turcas, esos espacios digitales donde la información vuela más rápido que el viento, y los portales de noticias del corazón, esos guardianes de los secretos de las celebridades, han estado que arden, en ebullición constante, con una noticia que ha prendido la mecha de la especulación. La de una reunión muy peculiar, un encuentro que ha capturado la atención de miles. Hablamos de nada más y nada menos que de Can Yaman, el galán que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma arrollador, su presencia magnética y un físico que es la envidia de muchos y del representante de una estrella que ustedes conocen, aman y siguen con devoción. Sí, estoy hablando sin rodeos ni ambigüedades de la gente de Demet Özdemir. Exacto. La pareja que protagonizó una de las series más exitosas, románticas y comentadas de los últimos tiempos, esa joya de la televisión turca titulada Erkencikus, y cuyas vidas profesionales y personales, dentro y fuera de la ficción, siempre han estado bajo el microscopio implacable de la prensa sensacionalista y, por supuesto, de sus innumerables admiradores. La verdad es que esta noticia, esta simple filtración de un encuentro, ha abierto un abanico descomunal de especulaciones, teorías fantásticas, rumores jugosos y, por supuesto, ha despertado una curiosidad insaciable. ¿Qué podría estar tramando, planeando o discutiendo Can Yaman con el representante de su ex CEO protagonista, y para muchos, ex amor, Demet Özdemir? ¿Se trata de un nuevo proyecto profesional que promete ser épico? ¿Una colaboración que podría unir de nuevo a esta carismática y querida pareja en la pantalla, desatando la euforia de sus fans? O tal vez estamos ante algo completamente diferente, una conversación que se escapa a nuestra imaginación pero que sin duda, tiene un peso significativo. Para entender bien la magnitud de este encuentro, la trascendencia que ha adquirido y por qué ha encendido tantas alarmas y expectativas, es fundamental recordar y revivir la química explosiva, la conexión innegable que Can y Demet desprendían en cada escena que compartían. Su conexión era tan palpable, tan eléctrica, tan real, que para la gran mayoría de sus seguidores, esa magia traspasaba la barrera de la ficción, se sentía como algo auténtico, como un amor que nacía y florecía en pantalla. Y aunque ambos han seguido adelante con sus carreras de manera impecable, cosechando éxitos individuales muy notables y demostrando su talento en proyectos diversos, la sombra de Erkencikus y de su supuesta relación, ese capítulo que marcó a tantos, sigue presente alimentando constantemente el anhelo, el deseo profundo de verlos juntos de nuevo. Ya sea en la vida real como pareja, o en nuevos proyectos que les permitan reencontrarse profesionalmente, la llama de la esperanza sigue ardiendo en los corazones de sus admiradores. Por eso, cuando se filtra una foto, un rumor aparentemente insignificante, o en este caso, una reunión tan sugerente como esta, la imaginación vuela sin control y las teorías se multiplican, se ramifican y se expanden como gremlins con agua, irrefrenables. La reunión, según la información que ha podido trascender, que se ha podido ver y leer en diversos medios, tuvo lugar en la vibrante y cosmopolita ciudad de Estambul, el corazón palpitante de Turquía. Y si bien las fotos que han circulado son un poco escasas, de calidad limitada y francamente, no revelan mucho sobre la naturaleza exacta del encuentro, la simple y poderosa presencia de Can Yaman en la oficina del manager de Demet Özdemir fue más que suficiente para desatar la tormenta mediática. Se dice y los rumores insisten, que la reunión no fue un encuentro fugaz, que no se trató de un saludo rápido o una conversación trivial, sino que duró un tiempo considerable, lo que sugiere con bastante firmeza, que se trataron temas importantes, asuntos de peso que requerían una deliberación prolongada y una discusión detallada.
Y ahí, mis estimados detectives, es precisamente donde entra nuestro trabajo, nuestra labor de investigación y análisis. ¿Qué conversaciones pudieron haber tenido lugar en esas paredes, entre esos 4 ojos, entre esos 2 profesionales de la industria? Vamos a poner sobre la mesa las hipótesis más plausibles, aquellas que tienen más fundamento y que resuenan con mayor fuerza en el imaginario colectivo de los fans. La primera, y quizás la más esperada, la que genera más suspiros de ilusión, es la posibilidad de un nuevo proyecto conjunto. Imaginen por un momento, una serie de televisión que retome su química, una película que combine sus talentos, incluso un anuncio publicitario que vuelva a unir a Khan y Demet en la misma pantalla. Sería, sin lugar a dudas, un bombazo mediático de proporciones épicas, un evento que paralizaría a la industria y haría vibrar a millones de fans alrededor del mundo. Ambos son actores con un talento reconocido a nivel internacional, con una capacidad innata para conectar con el público y con una base de seguidores masiva y leal que los acompaña a cada paso. Una colaboración entre ellos en este momento, con sus carreras en su punto más álgido, con su reconocimiento global consolidado, podría ser una jugada maestra, una inversión segura y un éxito garantizado para cualquier productora o plataforma de streaming. Es cierto que hasta donde sabemos de manera oficial, no hay absolutamente nada confirmado, y el manager de Demet podría estar gestionando 1001 asuntos para ella, desde proyectos hasta compromisos publicitarios. Pero sinceramente, ¿quién no se emociona ante la mera idea de volver a ver a Sanem y Khan, a esa pareja que marcó una época, juntos de nuevo compartiendo el protagonismo? La sola posibilidad es un regalo. Otra posibilidad, y quizás una menos romántica en el sentido tradicional, pero igualmente interesante y llena de potencial desde el punto de vista puramente profesional, es que Can Yaman esté explorando activamente nuevas oportunidades en Turquía. Después de su incursión en proyectos internacionales de gran calibre, de haberse establecido como una figura reconocida y admirada a nivel global, no es para nada descabellado pensar que pueda estar considerando seriamente la idea de regresar a trabajar en su país natal, en proyectos que realmente le atraigan, que representen un desafío creativo y que conecten de nuevo con su público turco. Y si su representante se encuentra en conversaciones con el manager de Demet Özdemir, podría ser precisamente para explorar la posibilidad de un proyecto en el que ella también esté involucrada, algo que, como hemos dicho, sería un sueño para muchos. O alternativamente podría ser una estrategia para utilizar la influencia, el conocimiento profundo del mercado y las conexiones que tiene el representante de Demet, una figura muy respetada en la industria, para abrirle nuevas puertas a Khan en el panorama turco, facilitando su regreso a las producciones locales con garantías de éxito. Y luego está la hipótesis que, queramos o no, siempre está latente, presente en el subconsciente colectivo cuando se trata de estas dos figuras públicas que han estado tan ligadas en el pasado, la del ámbito personal. Sabemos que su relación, si es que la hubo de manera oficial y pública, terminó hace ya algún tiempo. Sin embargo, el cariño y el respeto mutuo, al menos en las apariciones públicas y en las declaraciones a la prensa, siempre han estado presentes, demostrando una madurez y una profesionalidad admirables. Es posible que esta reunión haya sido para tratar asuntos de índole personal, para limar asperezas si las hubiera habido, para ofrecerse apoyo mutuo en sus respectivas carreras, que atraviesan momentos de gran éxito y exigencia. Los representantes, además de ser gestores de carrera, suelen ser consejeros en diversos aspectos de la vida de sus clientes. Podría ser que Khan estuviera buscando un consejo específico, una perspectiva externa sobre algún proyecto o situación personal, o simplemente poniéndose al día con alguien que conoce muy bien a Demet, que entiende su trayectoria y que, a su vez, puede tener una visión global y privilegiada del mercado y de las dinámicas de la industria. Para añadir más leña al fuego de las especulaciones, para avivar aún más la curiosidad general, hay que recordar un detalle crucial: las agendas de los actores, de las grandes estrellas como Can Yaman y Demet Özdemir, y las de sus representantes, suelen estar repletas hasta el borde de reuniones constantes, negociaciones interminables y planificación estratégica a largo plazo. Lo que para nosotros, los observadores externos, puede parecer un evento extraordinario, un suceso digno de portada, para ellos puede ser simplemente una parte más de su rutina diaria, un engranaje más en el complejo mecanismo de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la conexión intrínseca, la historia compartida y la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir hacen que cualquier interacción entre ellos, o incluso con personas tan cercanas a ellos como sus representantes, sea automáticamente digna de un análisis profundo y detallado. No es una reunión cualquiera, y eso lo sabemos todos.
Hemos sido testigos a lo largo de los años de cómo en el mundo del entretenimiento, los caminos de los actores, de las figuras públicas, a menudo se cruzan de maneras completamente inesperadas, tejiendo redes de contactos y colaboraciones que pueden sorprender a cualquiera. Un proyecto ambicioso puede surgir de una conversación casual durante un evento, de una recomendación entusiasta de un amigo o colega, o simplemente de un interés mutuo y bien definido en colaborar en algo que resuene con sus visiones artísticas. Y si este representante de The Method de Mir es tan hábil, tan influyente y tiene tantas conexiones en la industria como se rumorea en los círculos profesionales, una reunión con Can Yaman, un actor de su calibre y proyección internacional, podría ser, sin duda alguna, el primer paso, la semilla de algo verdaderamente grande, algo que podría cambiar el panorama del entretenimiento turco y global. Consideremos también el impacto mediático absoluto de ambos. Can Yaman ha demostrado ser, sin lugar a dudas, un imán para los medios de comunicación, una figura que genera titulares con cada movimiento, cada declaración, cada aparición pública. Su presencia en cualquier evento o proyecto asegura una cobertura masiva. The Method de Mir, por su parte, mantiene una presencia constante y sólida en la prensa y en las redes sociales, consolidada por una legión de seguidores que la apoyan incondicionalmente, que la defienden y que la elevan a cada oportunidad. Juntos o incluso trabajando por separado pero bajo la misma esfera de influencia profesional, ya sea a través de sus representantes o de proyectos futuros, generan una atención mediática e interés del público sencillamente increíbles. Esta reunión, por lo tanto, no solo es importante para ellos y el futuro de sus carreras, sino también para el público masivo que los admira, que los sigue y que espera con ansias verlos brillar. Es crucial, por supuesto, mantener la calma, ser prudentes y no dejarnos llevar únicamente por los titulares sensacionalistas, por el morbo que a menudo domina la narrativa mediática. La verdad, en muchas ocasiones, es mucho más simple, más terrenal, de lo que imaginamos en nuestras mentes más creativas. Quizás se trataba simplemente de una reunión de trabajo rutinaria, de un asunto pendiente entre sus equipos, o de una simple y cordial toma de contacto para explorar futuras posibilidades sin un compromiso firme. Pero la magia inherente del mundo del entretenimiento, ya sea en Hollywood o en la industria turca, reside precisamente en esas pequeñas chispas, en esos encuentros inesperados que tienen el potencial de encender grandes fuegos, de dar lugar a proyectos revolucionarios. Y la posibilidad, por remota que sea, de ver a Can Yaman y The Method de Mir juntos de nuevo, en cualquier contexto, ya sea profesional o personal, es una chispa que ha prendido con una fuerza inusitada en el imaginario de sus seguidores. Para quienes siguen de cerca las carreras de ambos, para quienes han vibrado con sus actuaciones y se han emocionado con sus historias, esta noticia es un recordatorio fascinante de lo dinámico, impredecible y apasionante que es el mundo del entretenimiento. Las colaboraciones surgen de los lugares más insospechados, los caminos de los artistas se cruzan de formas que nadie anticipa, y las sorpresas, los giros argumentales, están a la orden del día, tal como en una buena telenovela. Lo importante, mis queridos seguidores, es estar atentos, disfrutar del proceso de descubrimiento, de la especulación informada y, por supuesto, seguir apoyando a nuestros artistas favoritos en cada uno de sus proyectos individuales, en cada paso que dan en sus carreras. En resumen, hemos explorado en profundidad las diversas teorías, las hipótesis más sonadas y plausibles que rodean esta misteriosa y fascinante reunión de Can Yaman con el representante de The Method de Mir. Desde la emocionante posibilidad de un nuevo proyecto juntos que podría revolucionar la pantalla y conquistar corazones a nivel mundial, hasta las opciones más pragmáticas de colaboraciones profesionales estratégicas, o incluso la intrigante arena de los asuntos personales que podrían estar sobre la mesa. Lo cierto es que la especulación está a flor de piel, que el debate está abierto, y la expectativa ante lo que pueda surgir de este encuentro es, sin lugar a dudas, altísima. Y hasta aquí nuestra investigación de hoy, mis detectives del espectáculo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos del mundo del cine y la televisión, y que les haya mantenido enganchados tanto como a mí. Me encantaría saber, sinceramente, su opinión sobre esta impactante noticia. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado en esa reunión? ¿Qué teoría les parece más probable? ¿Están tan emocionados como yo ante la posibilidad, aunque sea remota, de ver a Can y Demet juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que leo cada uno de ellos con gran interés y me encanta interactuar con ustedes, crear esta comunidad de debate y pasión por el espectáculo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, revelador y les ha mantenido pegados a la pantalla, por favor, regálenme un gran me gusta.
Ese gesto de aprobación nos ayuda muchísimo a seguir creando y trayéndoles contenido de calidad, de investigación y con un toque de emoción. No olviden compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y seguidores que también son fans de Can Yaman y de Method de Mir, que la noticia corra. Y si por alguna razón aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra creciente familia de amantes del espectáculo. Gracias infinitas por ver, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más investigaciones y, quién sabe, quizás con nuevas revelaciones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.